Por eso hoy hemos querido invitar a María Martínez. Ella es maestra y experta en educación financiera. Es además autora del libro infantil El sueño de Celia, que es un cuento que ayuda a los niños a gestionar su dinero, a ahorrar y a compartir. Y por eso te damos la bienvenida. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien y con muchas ganas de compartir con vosotros. Claro, claro, a nosotros también nos da mucho gusto de tenerte el día de hoy acá y bueno, pues tenemos una entrevista para ti. ¿Qué te parece? ¿Estás lista? Lista, genial. Bueno, María, tú eres profesora y ahora te dedicas específicamente a la educación financiera infantil. Te quiero preguntar, ¿cómo te diste cuenta de que hay un área, que es el área financiera, que hay que cubrir a edades tempranas y por qué crees que es tan importante? Básicamente yo empecé a formarme en educación financiera y me di cuenta de la poca educación financiera que tenemos. Pasamos muchísimos años en el sistema educativo, todos trabajamos por dinero, pero curiosamente no se nos enseña nada del dinero. ¿Por qué? Básicamente porque hay gente que no le interesa que estemos bien formados, que sepamos gestionar nuestras finanzas y sepamos cómo funciona el sistema financiero. Nos interesa más que tengamos préstamos, deudas y mala gestión económica. Entonces digo, basta, voy a aportar mi granito de arena porque yo soy maestra y creo que esto es importante que se sepa desde edades tempranas, porque es donde los niños son esponjas, más aprenden y van a construir una base sólida para su futuro. Es correcto, incluso hemos estado viendo un boom en cuestión de la educación financiera propiamente en las redes sociales, pero desafortunadamente a muchos de nosotros, ¿verdad? Nuestras generaciones anteriores nos educaron mal o nos hablaron propiamente negativo acerca del dinero, como si fuera un tema tabú. Pero ¿tú cómo has visto esto? ¿Todavía has encontrado personas que están arrastrando esas vivencias que tuvimos algunos de nosotros? Sí, totalmente. Lamentablemente, aunque ahora mismo se esté hablando mucho de a nivel financiero, de inversiones y demás en redes sociales, todavía sigue siendo un tema muy tabú. O sea, tú te pones a hablar del dinero en una mesa con amigos y la gente se queda en plan, ¿qué me estás contando? O sea, no me preguntes cuánto gano, cuánto invierto o si invierto, porque todavía sigue siendo para un sector muy pequeño de la población. Y es que es más, a nosotros desde pequeños, siempre igual con dichos, con dibujos, siempre se nos ha transmitido que el dinero es malo, los ricos son malos, están amargados, están tristes. Y bueno, yo soy pobre, pero soy feliz, no pasa nada. Y sigue siendo un tema tabú, claramente. Entonces, por eso es necesario vuestra labor, mi labor y la de muchísima gente de concienciar más, de saber la importancia que tiene el entender de educación financiera y que es nuestra responsabilidad, es nuestro futuro. Y no podemos que se encarguen otras personas de nuestro futuro. No, somos nosotros los responsables. Ujú. Bueno, Alejandro es padre, ya sus hijas son más mayores, yo tengo niños más pequeños. Te pregunto, ¿no? ¿A qué edades deberíamos empezar a hablar a nuestros hijos de dinero? Y sobre todo también con qué conceptos empezamos, porque hay un montón de conceptos que nos cuestan a los adultos. ¿Cómo empezamos y sobre todo también importante, a qué edad? Pues cuanto antes, mejor. Podemos empezar con términos súper sencillos, de ir al supermercado y decir, esto es caro, esto es barato, y luego ir poco a poco. Pues que sepan, es muy importante que todas las cosas llevan un esfuerzo, porque hay niños que parecen que el dinero cae del cielo, los juguetes, todo no lo valoran realmente. Te dan, y eso hace que lleguemos a adolescentes, lleguemos a nuestra edad adulta y digamos, anda, pero si no, es que esto no viene del cielo, esto tengo que pagarlo, todos los meses me viene el recibo y hay que enfrentar todas esas cosas. Entonces, pues desde cosas simples, el valor del dinero, los gastos, los ahorros, su hucha, es muy importante que los niños tengan su hucha. Y ya no una hucha simplemente del cerdito, que sea una hucha transparente donde los niños vean su dinero, que lo visualicen, que sea una realidad y pues Ujú, que hagan su propio presupuesto, todo. ujú. Cada, Sí, es cada correcto. concepto en función de su edad. Perdón, María. ¿Vas a decir algo más? No, no.
Ajá. No, y es correcto, porque incluso, como lo mencionó Ana, mi esposa y yo tenemos dos hijas, ya ahorita ya están adultas, una está en la universidad y la otra ya terminó la universidad y ya está trabajando, pero cuando eran pequeñas les enseñábamos de que el dinero teníamos que esperar una semana de trabajo para recibir ese cheque, para recibir ese dinero, pero que no lo podíamos gastar en cuestión de un fin de semana. Cuando íbamos a la tienda, las llevábamos y les decíamos, les dábamos el dinero de lo que íbamos a pagar, que nosotros de antemano ya sabíamos cuánto aproximadamente estábamos comprando de mandado, y ellos se daban cuenta que el dinero en sus manos, y cuando lo entregaban a la cajera, pues se veían que ya se había acabado el dinero. Entonces estaban aprendiendo de lo rápido que puedes gastar el dinero si no lo aprendes a administrar. Y es algo que, bueno, mi hija, la que ya está trabajando, pues tiene una disciplina bastante fuerte en ello y está haciendo sus inversiones. Propiamente antes de gastar, ahorra para comenzar a invertir. Y eso es algo que yo creo que tú también lo has visto y lo estás haciendo, porque recientemente me doy cuenta que estás haciendo o has escrito un libro precisamente para ello, cómo abordar las finanzas, que propiamente le has llamado El sueño de Celia. Cuéntanos un poquito más de ello. Pues El sueño de Celia es un cuento que le enseña a los niños todos los conceptos básicos que tienen que saber y lo cuenta a través de la historia de una niña, porque los niños conforme mejor aprenden es con historias. Entonces, la niña tiene un sueño que necesita conseguir y el sueño no le cae del cielo, no es, va a los papás y los papás le dicen, venga, sí, toma. La niña tiene que ganarse su dinero con tareas extra que hace en la casa, porque una muy buena herramienta para enseñarle a los niños a gestionar su dinero es la paga. La paga que mejor que aprendan con poco dinero a que el día de mañana digan, madre mía, me ha llegado el sueldo, se me ha ido y no he sabido gestionarlo. Los niños tienen que empezar a aprender poquito a poco. Mejor que se equivoquen con 5 euros que se equivoquen con 2000. Entonces, pues en este cuento la niña va aprendiendo todos los conceptos de ahorro, gastos e incluso aprende también a compartir con los demás y a donar porque quería representar una enfermedad que pues desgraciadamente en mi familia me ha tocado muy de cerca, que es el tema del cáncer. Entonces, pues la niña decide, porque hay un compañero del cole que se pone malito, decide compartir una pequeña parte de su dinero y donarla a los niños que tienen cáncer. Entonces también eso me parece súper bonito porque les enseñan a los niños muchos valores de disciplina, que aprenden a compartir, a gestionar su dinero. Me parece que es como súper completo y es muy personal para mí. Bueno, pues enhorabuena por ese libro que tan importante es para los más pequeños. Vamos a pasar a una etapa un poquito más complicada, ¿no? El mundo adolescente, ¿no? Que quizá, como digo, es el más complicado de abordar, pues porque ya nuestros hijos adolescentes tienen más necesidades, porque exigen más gastos, de alguna manera son un poquito más caprichosos, tienen objetivos que lógicamente son más costosos, quieren tener una paga y gestionarla a ellos. En fin, ¿cómo abordamos ya cuando empiezan a crecer y cuando uno dice, no, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, pues los problemas son más grandes, ¿no? Exactamente, como bien dices, con la paga. Porque lo que he dicho, mejor que se equivoquen. Ahora, en vez de ser semanal, a los niños más grandes, a los adolescentes, es mejor una paga mensual. A lo mejor le das pues X dinero cada familia, lo que considere 15 euros, 20 euros, cada familia lo que considere, pero esos 20 euros tienen que saber administrárselos. Y cuando al final del mes vea, oye, que es que la primera semana me lo he gastado todo, ¿ahora qué hago? Pues lo siento, tú te tienes que saber gestionar, administrar y hacerte tu propio presupuesto. Oye, ¿qué cosas quiero? ¿Qué cosas necesito? Prioridades. Y entonces con ese dinero, administralo. Mejor que se equivoquen con 30 euros que con 2000 el día de mañana. Entonces tú lo estás enseñando para su futuro. Los niños están adquiriendo una serie de habilidades y estrategias que es que le van a venir genial para el día de mañana. Wow, realmente es sorprendente esos datos porque realmente nos ayuda propiamente como padres para poder educar a nuestros hijos. Incluso en estos tiempos estamos viviendo momentos de incertidumbre donde nos cuesta mucha dificultad llegar a fin de mes o a fin de quincena, ¿verdad? ¿Cómo podríamos explicarnos que hay cosas que no se pueden comprar, gastos que no podemos abordar, dinero que no podemos propiamente desechar? ¿Cómo podemos identificar cuando necesitamos algo o cuando queremos comprar algo?
Hablarle a los niños con claridad, o sea, no vale de nada no aplicar con el ejemplo, sobre todo porque ellos de lo que más aprenden son de sus padres, entonces tienen que ver que sus padres llevan una buena gestión económica y es sentarnos si nos preguntan, explicárselo tal cual como es. Tenemos varios gastos y tenemos que afrontar primero los gastos y después los deseos. Primero necesidades y luego deseos. Si tenemos todos los gastos básicos cubiertos, ya podemos afrontar otras necesidades, o sea, otros deseos. Entonces, ellos tienen que saber hacer su presupuesto y decir, esto se puede, esto no se puede. Y a lo mejor quiero esto, quiero un juguete, pues tienes que enseñarle a ahorrar para que el día de mañana o en un plazo temporal, pues él consiga adquirir ese juguete. Por último, una pregunta, ¿no? Como madre, como padres, algo que nunca debamos hacer, una frase que no debamos de decir, algún ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que eso lo hago mal. Muchas veces mis hijos me piden, ellos todavía no tienen paga, me piden algo y estamos en el supermercado, que no tengo dinero, que no tengo dinero. O sea, eso me imagino que tampoco se le puede decir, ¿no? Porque realmente sí que tengo dinero, pero no es a lo mejor lo más acertado, ¿no? Transmitir, entre comillas, escasez. Exactamente, eso fatal, o sea, tienes que ir con la realidad. Suspensa. Sí, porque al final todo eso va en la mentalidad, influye en su mentalidad del día de mañana. No, no es que no haya dinero, es que te lo tienes que ganar o ahora mismo tú solamente puedes elegir una cosa y el próximo día podrás elegir otra, pero todo no se puede. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues nos apuntamos, Alejandro, todos esos consejos, ¿te parece? Tú ya lo tienes superado, a mí yo creo que me toca la parte más difícil, que mis hijos todavía tienen que crecer y llegar a la parte adolescente. Así que nada, Poquito a poco. era importante empezar desde pequeñitos a trabajarlo. Ale, ¿qué Sí, quieres decir? Uh-huh. eso es muy importante, realmente ponerlo en práctica. Al principio cuesta trabajo, ¿verdad? Uno siente dolor muchas veces porque cree que los niños no están capaces de identificar esas tareas o esas lecciones. Pero mira, yo siempre hablamos con mi esposa y nos dimos cuenta que cuando ya la niña podía identificar un billete de $20 o un billete de 5 o de 10, la niña estaba capacitada para comenzar a hablar de dinero. Uh-huh. Por cierto, María, una última pregunta, que fíjate que aquí tuvimos a una economista, precisamente también de España, que había llevado al Congreso una propuesta de que se impartiese educación financiera en las aulas, una propuesta que no salió adelante. Te pregunto, me imagino que tú estás súper a favor de que, además de matemáticas, lenguaje, idiomas, educación artística, educación física, haya una asignatura de educación financiera. Totalmente. Es que cosas tan básicas como la declaración de la renta, que la tenemos que hacer ahora, todo el mundo tiene que hacer la declaración de la renta. ¿A alguien se le enseña en el sistema educativo a hacer la declaración de la renta? No, ¿por qué? Porque cuanto más ignorante y cuanto más no podamos aprovechar, mejor. O sea, la educación financiera en la aula es fundamental. Yo empiezo a inculcar a mis niños a través de juegos. O sea, juegos como por ejemplo El Precio Justo. El otro día jugamos en clase, le saqué el juego y se lo personalicé para ellos. Cosas que entiendan de caro, barato, de ahorro, todo. Tienen que empezar a gestionar su dinero, a tratarlo como una normalidad, porque una normalidad Ujú. lo utilizamos todos los días y es necesario. No, no es que tú digas, eres un materialista, eres tal. No, es una realidad. Todos trabajamos por dinero y no se nos enseña porque básicamente no interesa que sepamos. Uh-huh. Sí, es Perfecto. Uh-huh. importantísimo eso, ¿verdad? Hablar claramente con ellos en su mejor momento. Así es que, Ana, ya sabes, Uh-huh. ahí están. Tus chiquitines van a aprender bastante bien cómo lo hacían mis hijas, donde sabían dividir su cantidad de dinero que recibían. Esto lo voy a gastar en golosinas, en dulces, pero esto lo voy a invertir, lo voy a comenzar a manejar de diferente manera. Así es que, Uh-huh. María, muchísimas gracias por esta espectacular entrevista y esperemos que nos vuelvas a acompañar con más información, porque mira que los niños no paran, siguen aprendiendo día a día y puedes tener algo más que ese libro de El sueño de Celia. Así es que felicidades por ello y te esperamos próximamente. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, yo encantadísima.
de que Ujú, esto se lleve a la gente, que se entienda que la educación financiera no es un lujo, es que es una necesidad. Tenemos que estar concienciados financieramente, tenemos que entender las cosas, conceptos tan básicos como la inflación. Hubo un día que salí a la calle, todavía no lo he subido, pero hice preguntas en la calle. La gente a día de hoy no sabía lo que es la inflación, no llegaba a final de mes. ¿Tú sabes la gente que no llega a final de mes o que financia viajes? ujú, Salió en verano en las noticias el porcentaje de gente que estaba financiando sus vacaciones de verano porque no podía permitírselo y lo financiaba. Creo que eso es una muy mala decisión financiera. Entonces, todas estas cosas, debemos de concienciarnos, responsabilizarnos y ver las ventajas que tiene que desde pequeños nos enseñen educación financiera. Pero para todo, ujú. es que viene bien hasta las funciones ejecutivas, tomar decisiones de los niños, su autocontrol, tiene muchísimos beneficios. Ujú. Bueno, pues María Martínez, te seguimos, profe financiera. Ahí subes muchísima información, vídeos, explicas ciertos términos, consejos para educar financieramente a los más pequeños. Ha sido un placer charlar contigo, te mandamos un abrazo y gracias también por la labor que haces. Igualmente, Cuídate. muchísimas gracias, Hasta luego, chao. adiós. Chao, chao. Gracias. Bueno, pues nada, me voy a tener que poner a Alejandro. Te pediré consejo, fuera de cámara, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida con más aquí en Buenos Días Wall Street. No se vayan hasta ahora.